tienen impacto, como ustedes ya lo vieron, no solamente en el estómago, formando úlceras, no solo gástricas, sino también en la primera porción del duodeno, sino también el reflujo del contenido ácido también causa patología esofágica y extraesofágica. Eso es importante. Entonces, voy a comenzar, digamos, mencionándoles hoy nos vamos a centrar un poco hoy, vamos a hacer lo siguiente que tenemos, yo veo aquí en la programación. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a hablar de la enfermedad ya acidopéptica. Vamos a centrarnos un poco más ya en el estómago. Y vamos a comenzar con los medicamentos útiles para ese tipo de patologías. Vamos a agruparlos. Bueno, vamos a dar unas generalidades de esta patología acidopéptica, dentro de la cual pues se incluyen no solamente las úlceras, sino las gastritis, los síndromes de Solinger-Ellison, etcétera. Y vamos a comenzar con dos grupos de medicamentos que son los antiácidos y, bueno, como segundo objetivo, entonces vamos a mencionar los grupos de sustancias útiles que se incluyen dentro de estos grupos de medicamentos para esta enfermedad. Y vamos a terminar el día de hoy hablando sobre lo que son los antiácidos y lo que son los agentes citoprotectores, que así era que nosotros habíamos cuadrado la programación. En la siguiente clase, nosotros vamos a hablar de los antiulcerosos, antagonistas de los receptores H2 e inhibidores de la bomba de protones. Y ahí voy a sacar un espaciecito para mostrarles todo el panorama de lo que se menciona hoy sobre múltiples de los estudios que se hacen para poner en alerta sobre los peligros que tienen estos medicamentos en el uso crónico. Y después vamos a trabajar en la siguiente clase la parte correspondiente al H. pylori. Me gustaría mucho eh, comentarles a todos que los estudiantes que han trabajado conmigo el núcleo de enfermedad acidopéptica, ellos han hecho una revisión eh, amplia sobre estos medicamentos. Y me gustaría mucho, eh, si por ejemplo en la clase próxima mm, ellos nos hacen también algún comentario sobre los antagonistas de los receptores H2 y los inhibidores de la bomba de protones, para que de pronto, si quiere el grupo, eh, elabore como grupo un resumen que pueda, digamos, compartirnos de lo que han venido trabajando y que será como un abrebocas de lo que van a presentar en el momento del núcleo integrador. Lo mismo con respecto a los medicamentos anti-H. pylori. Entonces, si quieren en la próxima clase, eh, preparan una intervención corta como grupo, eh, donde hacen, digamos, un resumen conciso de los diferentes antagonistas H2 y de los inhibidores de la bomba de protones que se usan en estos medicamentos que se utilizan en la actualidad contra el H. pylori. No sé qué tal les parezca la idea. Buenos días, doctor. Sí, bueno, Eh, Señor, yo les podría
Si quiere, yo ya tengo el resumen hecho de los inhibidores de la bomba de protones y los receptores antagonistas H2. Entonces les podría compartir el resumen antes de la clase y pues, también pues podría hacer la intervención. Sí, pero qué bueno que de pronto no fuera Manuela la que tocara toda esa partecita, sino que los otros compañeros también le ayudaran con algunos otros medicamentos, en algunos otros aspectos, y que fuera un trabajo como de grupo, porque en el núcleo pues la distribución es completamente diferente, pero de pronto acá qué bueno que le ayudaran a Manuela en el resumen de los diferentes medicamentos, etcétera. No sé qué opinen los demás compañeros. Sí, doctor, no Sí, hay problema. Nosotros hacemos ahí todo el trabajo como en grupo. bueno, listo. Entonces, muchas gracias a Nayib y Caterine, todos entonces a colaborarle a Manuela y obviamente pues Manuela no va a ser la única responsable, pero como dice Manuela, ya tiene ya prácticamente listo todo eso, pero es compartirle la información a los demás compañeros y que cada uno asuma un medicamento, por ejemplo, y que nos lo pueda presentar en la próxima clase para ir redondeando un poco estos temas de los medicamentos que se usan en la enfermedad acidopéptica. De hecho, estos medicamentos son tal vez uno de los grupos más importantes que maneja el médico general hoy por hoy, porque dentro de las patologías gastrointestinales, la enfermedad acidopéptica o ulcerosa péptica, como se ha tendido a llamar, es muy frecuente, es muy común. Son molestias de todos los días y a todo momento, y la cantidad de pacientes que presentan este tipo de sintomatología y que es compatible con este diagnóstico se cuenta por millares. Entonces eso hace que es muy frecuente formular esto y de ahí la importancia de estudiarlos con detalle, de estudiarlos, digamos, en profundidad para conocerlos un poco mejor. Entonces quedaríamos que para la siguiente clase el grupo le va a ayudar a Manuela en lo que tiene que ver con antagonistas de los receptores H2 y con inhibidores de la bomba de protones. Y en la siguiente clase le van a ayudar con los medicamentos contra el H. pylori, sobre todo haciendo énfasis en los que más se usan, que son amoxicilina, metronidazol, claritromicina, tetraciclina, sales de bismuto y digamos una quinolona que la vimos como parte del esquema anterior que dimos contra el H. pylori, una levofloxacina y el tinidazol. Yo diría que con esos medicamentos podemos agrupar el grueso de fármacos que se usan contra el H. pylori, ¿de acuerdo? Bueno, eh, comenzando entonces con el primer objetivo que tiene que ver en relación con la enfermedad acidopéptica. Esta es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad muy común. A veces eh, los pacientes tienen síntomas de semanas, meses e incluso años antes de que se llegue a hacer un diagnóstico de una enfermedad ulcerosa péptica. Bueno, una cosa es la enfermedad ulcerosa, ¿sí? Permítame un segundito, por favor.
Bueno, les comentaba que la enfermedad, bueno, digamos enfermedad, tenemos que diferenciar entre enfermedad ulcerosa péptica, que hace referencia a la presencia de la úlcera, que es una excavación que tiene cierto grado de profundidad, y diferenciarla, por ejemplo, de la gastritis, donde a veces solamente puede haber erosión. Entonces, es bueno, aunque son términos comunes, pueden significar cosas diferentes. El decir enfermedad acidopéptica. Cuando hablamos de enfermedad acidopéptica, hablamos de enfermedad relacionada al ácido y la pepsina. Ahí pudiéramos agrupar la gastritis y la ulceración con sus complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad acidopéptica? Puede llegar a haber una perforación, puede llegar a haber una ruptura con cuadros peritoneales, hemorragias, hasta la muerte. Pero cuando hablamos de enfermedad ulcerosa, hablamos es de la úlcera gástrica y de la úlcera duodenal. Ya es una lesión excavada, pero en este contexto, entonces, a veces puede haber, digamos, mal uso de los términos y hasta confusión. Hablemos nosotros de enfermedad acidopéptica. Dejemos a un lado el término de la enfermedad ulcerosa péptica y centrémonos en la denominación de enfermedad acidopéptica para hacer referencia a la enfermedad relacionada con el ácido clorhídrico y la pepsina. Y en este contexto, a nivel gástrico, esta enfermedad puede tomar, digamos, varias formas, sobre todo en la de la gastritis superficial, puede haber erosión, y la úlcera, que puede ser gástrica o puede ser duodenal. Eso es importante de comentarlo. Este es digamos, una patología muy frecuente. Todos estos trastornos relacionados con el ácido son, digamos, un grupo de patologías que afectan grandes números de población. Y digamos, hace unos años era mucho más frecuente en población adulta. Pero desde hace unos años para acá se empieza a observar también ser una patología común en pacientes pediátricos, lo cual no era frecuente hace unos años. Indudablemente pareciera que los cambios en el estilo de vida, la vida mucho más acosada, el estrés, tanta sobrecarga emocional que se maneja en la actualidad, hace que los niños también estén mucho más expuestos a todos estos trastornos. Y además se ha identificado un factor muy importante que quiero que ustedes lo tengan muy presente siempre que hablen del tema de la enfermedad acidopéptica, y es el consumo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. El uso de ibuprofeno, por ejemplo, se ha vuelto muy común en niños, no solamente para el manejo del dolor, la inflamación, sino también para la fiebre. Y se sabe que los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, todos los de ese grupo, entre ellos el ibuprofeno que está autorizado en niños, es un medicamento que definitivamente va a generar alteración a nivel gastroduodenal, facilitando la aparición no solamente de gastritis, sino de úlcera.
Y quiero que tengan muy, quiero que tengan muy presente ese factor, porque la mejor forma de prevenir la enfermedad acidopéptica asociada al uso de antiinflamatorios no esteroideos sería reduciendo su uso, sería limitando su uso, sería ojalá no utilizándolos y buscando, digamos, quizás algunas alternativas que pudieran también generar un mismo efecto sin este impacto nocivo que se genera a nivel gastrointestinal. ¿Y eso por qué se los digo? Porque es que siempre hay una presión muy grande de parte de los comercializadores de medicamentos para que los AINES se comercialicen de manera amplia y se vendan y se consuman de manera importante. Pero eso trae indudablemente y ha traído prácticamente un problema gravísimo que es hoy por hoy el alto número de pacientes que tienen problemas gástricos o duodenales asociados al consumo de AINES. Hoy los AINES son medicamentos de venta libre. Aparte de ser medicamentos de venta libre, si el médico los prescribe sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de precaución y mandándolos a veces hasta para las circunstancias donde no se deberían usar, o la gente los usa en las situaciones donde no se deberían usar, entonces el problema se hace cada vez más grave y más difícil de controlar. No es fácil, digamos, neutralizar toda la información promocional que ustedes ven, digamos, en la televisión y en la radio y en la publicidad impresa, toda la promoción que se hace de los AINES para quitar los dolores, para quitar los malestares, para quitar incluso malestares para los cuales no se deberían usar estos medicamentos. Ustedes ven que ya hay propagandas que recomiendan que estos medicamentos se usen, por ejemplo, el ibuprofeno, se use cuando hay un dolor después de hacer ejercicio. Nada más ilógico y nada más peligroso. Pero desafortunadamente, donde no hay control con respecto a la publicidad y donde hay un interés comercial, todo eso cabe y todo eso es posible. Y entonces tenemos hoy una gran epidemia que es la enfermedad acidopéptica. Es una enfermedad que ha tomado visos epidémicos, incrementado también, no solamente por el mayor estrés que vivimos hoy, sino también por todos estos aspectos publicitarios y comerciales que tienen que ver y que son, digamos, predominantes en nuestra sociedad moderna. ¿Cómo es que los AINES hacen daño realmente y logran generar una enfermedad acidopéptica? Ustedes saben que los antiinflamatorios no esteroideos son sustancias que inhiben las ciclooxigenasas. Y la ciclooxigenasa en el estómago cumple un papel fisiológico y protector. Las ciclooxigenasas, por medio del metabolismo del ácido araquidónico en el estómago, ayudan a la formación de prostaglandinas que son protectoras, sobre todo prostaglandinas de tipo E. Y esas prostaglandinas E que son protectoras incrementan la producción de bicarbonato, incrementan la producción de moco, aumentan el grosor del moco defensivo, aumentan incluso también la producción de factores cicatrizantes a nivel del endotelio. Y de esa manera, las prostaglandinas son protectoras gástricas, de suerte que cuando neutralizamos la producción de prostaglandinas, entonces esas prostaglandinas ya al no hacer presencia en el estómago, la capa de moco se reduce, la capa de bicarbonato se reduce y los factores reparadores ya no aparecen.
Y entonces estos factores defensivos y protectores ya no están para neutralizar y equiparar los factores nocivos representados básicamente en el ácido clorhídrico y la pepsina. Y estas sustancias van actuando libremente sobre la mucosa gástrica para irla horadando, irla lesionando e ir generando, en principio, la gastritis, la cual puede después avanzar hasta un cuadro ulcerativo y de ahí puede avanzar a la perforación, a la penetración y hacer los cuadros hemorrágicos y peritoneales secundarios a la perforación de una úlcera péptica. Entonces es muy importante entender cómo los AINES logran lesionar la mucosa, qué es lo que facilitan y cómo favorecen los factores agresores, para que ustedes tengan muy presente que los AINES son un factor a controlar. De manera muy tranquila, para facilitar el uso de AINES y continuar el uso de AINES lesionando la mucosa, lo que se ha propuesto es usar inhibidores de la bomba de protones junto con el AINE, lo cual, como ustedes ven, no tiene lógica y no va a eliminar la causa, que ese es uno de los grandes problemas en medicina. Muchas de las acciones terapéuticas o médicas que se establecen en medicina a veces no van a eliminar las causas. Aquí se trataría de controlar el uso de AINES, de limitar el uso de AINES. Pero al contrario de eso, lo que vemos es que pacientes que tienen propensión a cuadros ulcerativos o a cuadros tipo gastritis, reciben antiinflamatorios no esteroideos sin ningún tipo de control. Y eso hace entonces que estas patologías, así la enfermedad tenga, digamos, ya un carácter epidémico. Ese es un aspecto muy importante al que yo quería referirme. ¿Por qué entonces termina generándose una úlcera? Porque la producción de ácido y la producción de pepsina, sobre todo el ácido, supera el ácido clorhídrico siendo un ácido fuerte, supera las barreras de defensa, como son el moco y el bicarbonato y los factores reparadores. Y a eso se ha sumado desde hace unos años otro factor muy importante que es el H. pylori, una bacteria que tiene un montón de factores, como nos lo van a explicar sus compañeros en el núcleo, un factor de factores que hacen más virulento, más patógeno al H. pylori y que le dan toda una capacidad, no solamente de lesionar el estómago, sino de pernoctar y de vivir resguardado en medio de un ambiente tan hostil como puede ser el ambiente gástrico, donde el pH que se computa a veces puede ser del orden de 1 o 1,5, es un pH realmente demasiado ácido. Durante muchos años se pensó que ningún ser vivo podría vivir en el estómago hasta que se descubrió el H. pylori. Y se han identificado toda una serie de factores que hacen que el H. pylori logre vivir en ese ambiente tan hostil y tiene toda una serie de mecanismos para hacerlo. Ese entonces es el primer objetivo respecto a la enfermedad ulcerosa péptica, cómo se genera, qué factores defienden, qué factores atacan y cómo la balanza se va hacia los factores agresores cuando se suman sustancias como los antiinflamatorios no esteroideos. El segundo objetivo del día de hoy es identificar el grupo de los medicamentos antiulcerosos o tradicionalmente se han denominado así antiulcerosos, pero más bien pudiéramos decir
identificar los integrantes del grupo de los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica. En este grupo de los medicamentos para la enfermedad ulcerosa péptica, entonces nosotros tenemos, en primer lugar, los antiácidos. Dentro de los antiácidos, nosotros tenemos sobre todo los hidróxidos, hidróxidos de aluminio, hidróxidos de magnesio, tenemos los carbonatos, carbonatos de calcio y el bicarbonato de sodio. Esos serían tal vez el primer grupo de agentes para la enfermedad acidopéptica. Estos medicamentos se incluyen en el grupo de los agentes neutralizantes, neutralizantes del ácido. Entonces, el primer grupo de medicamentos para la enfermedad acidopéptica son los agentes neutralizantes del ácido. Ahí tenemos entonces hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, carbonato de calcio, bicarbonato de sodio. Es común que estos medicamentos se formulen, digamos, solos, pero también es común que se formulen combinados. En nuestro medio y en general a nivel mundial es común, por ejemplo, tener una forma farmacéutica neutralizante del ácido que contiene hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio. Es común entonces que vengan combinaciones. Eso es importante de tenerlo en cuenta. El otro grupo de medicamentos para la enfermedad acidopéptica son los que se consideran medicamentos citoprotectores o medicamentos protectores de la mucosa gástrica. Dentro de estos medicamentos protectores de la mucosa gástrica, nosotros tenemos, digamos, tres grupos de sustancias. Dentro de esas tres grupos de sustancias, o más bien, sí, tres, digamos tres. En primer lugar, tenemos el sucralfato, es tal vez el agente que más ha, digamos, ganado, digamos, aceptación. El sucralfato es un compuesto que forma parte entonces de este grupo. El segundo medicamento que forma parte de este grupo de los citoprotectores es el misoprostol. El misoprostol es un análogo de las prostaglandinas, sobre todo de las prostaglandinas de tipo E. Ese es el segundo medicamento de ese grupo. Y el tercer, digamos, medicamento que forma parte de ese grupo de los citoprotectores son las sales de bismuto. Dentro de las sales de bismuto nosotros tenemos sobre todo el subsalicilato y el subgalato. Estas sales de bismuto se han usado hace mucho tiempo. Son medicamentos que estuvieron disponibles hace muchísimo tiempo y han perdido, digamos, mucha aceptación porque a veces no son muy aceptados por el paciente. También el misoprostol es un medicamento que ha dejado de, digamos, de usarse por cuanto al ser una prostaglandina, si bien aumenta las defensas, produciendo moco y produciendo bicarbonato, tiene algunos efectos adversos muy incómodos para los pacientes, como son sobre todo la diarrea y los cólicos.
Eso sumado a que es un medicamento que es muy peligroso para usar en las gestantes porque aumenta las contracciones uterinas y puede producir abortos, entonces conllevó a que fuera un medicamento que se dejara de usar, sobre todo por su tolerancia, por la cantidad importante de efectos adversos gastrointestinales. Entonces, ese segundo grupo de citoprotectores, ahí tenemos entonces el sucralfato, tenemos el misoprostol y tenemos las sales de bismuto. El tercer grupo son los antagonistas de los receptores H2. Dentro de los antagonistas de los receptores H2, ahí tenemos sobre todo eh, la ranitidina. Bueno, el primer integrante de ese grupo fue la cimetidina, pero con la cimetidina hubo muchos problemas neuroendocrinos, entre ellos las alteraciones en la función androgénica, sobre todo en los hombres, un antagonista de la acción de la testosterona, que indujo ginecomastia, aumentos de prolactina y con otra serie de problemas. Entonces, fue reemplazado por la ranitidina que no evidenció este tipo de circunstancias. Entonces, ahí tenemos la cimetidina como primer integrante, la ranitidina como segundo integrante, la famotidina como tercer integrante y la nizatidina. Esos son los 4 integrantes prácticamente que tenemos disponibles hoy por hoy de antagonistas de los receptores H2. Estos medicamentos eh, actúan básicamente porque bloquean la acción de la histamina a nivel del receptor H2, disminuyendo de esa manera la secreción de ácido clorhídrico y reduciendo la importancia de un factor agresor como es el ácido clorhídrico. Estas sustancias disminuyen la producción de ácido clorhídrico no solo basal, sino también inducida por sustancias como el café, etcétera, y han sido, digamos, herramientas importantísimas para el tratamiento, pero han sido desplazadas por el cuarto grupo de medicamentos que son los inhibidores de la bomba de protones, de aparición más reciente. Los inhibidores de la bomba de protones casi que aparecieron en la década del 90 y el primer integrante que aparece en el mercado es el omeprazol, el lansoprazol, el deslansoprazol, el esomeprazol, el rabeprazol y el pantoprazol. Hasta ahí prácticamente fue el escenario de medicamentos contra la enfermedad acidopéptica y era lo que se utilizaba como elemento único. Los últimos, Ricardo. Ese es el grupo de los inhibidores de la bomba de protones o bloqueadores de la hidrógeno potasio ATPasa. Esos bloqueadores de la hidrógeno potasio ATPasa son sustancias que bloquean ese transportador de hidrogeniones que intercambia potasio por hidrógenos, que es lo fisiológico. Lo fisiológico es que el potasio entre a la célula que está en contacto con el canalículo. Entra el potasio y sale el hidrogenión. Eso lo realiza la bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Consume ATP, pero esa bomba se bloquea por estas sustancias. Entonces, ¿cuáles son los inhibidores de la bomba de protones o bloqueadores de la hidrógeno potasio ATPasa? Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, rabeprazol y pantoprazol.
Ha sido, digamos, como les decía, estos medicamentos inhibidores de la bomba de protones son los que prácticamente se usan más en la actualidad. Han incluso superado, bueno, Ricardo, han incluso superado a los antagonistas H2 y los han reemplazado. Pero eh, es un grupo al cual se le está generando una estela un poco negativa por todos los efectos adversos que están apareciendo asociados a estos medicamentos que no se detectaron en los estudios iniciales y que solo por medio de estudios de farmacovigilancia y estudios posteriores que se han hecho han permitido ir corroborando la aparición de una cantidad de problemas importantes asociados a estos medicamentos, entre ellos las fracturas, las anemias asociadas a las deficiencias de la absorción de vitamina B12, trastornos en el metabolismo del magnesio, el calcio, trastornos neurológicos, incluso se han asociado hasta con demencia, cáncer, problemas cardiovasculares como infartos agudos de miocardio, arritmias. Entonces, no sabemos a futuro qué va a pasar con estos medicamentos que hoy se consumen tanto y que, entre otras cosas, se han empezado a consumir de forma irracional, porque estos medicamentos, como todos los antiulcerosos, se deben utilizar durante el tiempo que está estipulado que sea suficiente para la cura de una úlcera o de una gastritis. Se sabe que una gastritis puede curar con un tratamiento de unas 3, 4 semanas. Una úlcera duodenal también, hasta 6 semanas puede ser la duración de un tratamiento de una úlcera duodenal. Y entre 6 a 8 semanas la duración del tratamiento de una úlcera gástrica. Pero ¿qué es lo que se ha observado? Que estos tratamientos se alargan y quizás en 8 semanas de tratamiento no sea suficiente para generar una hipomagnesemia, una alteración en el metabolismo óseo con fracturas. Pero cuando se usan ya, ¿qué es lo que se ve en la clínica? Uno le pregunta a la gente, ¿cuánto tiempo lleva usando el omeprazol? 3 años, 5 años. Hay pacientes que llevan mucho más tiempo. Y entonces, en esos tiempos prolongados, los medicamentos ya causan daños renales crónicos y otra serie de problemas que no se detectaron inicialmente. Entonces es muy importante este aspecto para que lo analicemos. A estos grupos, los neutralizantes del ácido, los citoprotectores, antagonistas de los receptores H2 e inhibidores de la bomba de protones, nosotros tenemos que sumar un grupo de antibacterianos que erradican el H. pylori, que son parte hoy del armamentario para el tratamiento de la enfermedad ácido péptica. Dentro de esos antibacterianos tenemos los que les mencionaba al principio: amoxicilina, metronidazol, claritromicina, tetraciclina, eh, puede ser levofloxacina, puede ser el tinidazol, puede ser la misma ciprofloxacina. Y esos son prácticamente los antibacterianos hoy recomendados para el tratamiento del H. pylori. Con esto cumplimos entonces el segundo objetivo, que es los grupos que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad acidopéptica y sus integrantes. Voy a referirme entonces inicialmente a los medicamentos antiulcerosos, que son agentes neutralizantes del ácido, y a los agentes citoprotectores.
Dentro de los agentes neutralizantes del ácido, estos medicamentos son bases, generalmente bases débiles, que una vez interactúan con el ácido clorhídrico, forman sales y agua. En el caso del hidróxido de aluminio, cuando él interactúa con el ácido clorhídrico, se forma cloruro de aluminio, perdiendo actividad el ácido clorhídrico, y se forma agua. Y de esa forma neutralizamos el ácido clorhídrico. En el caso del hidróxido de magnesio, al interactuar con el ácido, se forma cloruro de magnesio, que es una sal, ya no es irritante, ya no es nociva para la mucosa, y se forma agua. Como el aluminio es un agente que produce estreñimiento y el magnesio es un agente que produce diarrea, entonces a alguien se le ocurrió mezclarlos, mezclar el hidróxido de aluminio con el hidróxido de magnesio y tener así disponible una forma farmacéutica que contiene hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. Y esa es una forma farmacéutica común que la tenemos en nuestro medio y en todo el mundo. En nuestro medio, por ejemplo, tenemos el, por ejemplo, el acidiogel es un medicamento que contiene por cada 100 mililitros de suspensión, tiene 4 gramos de hidróxido de aluminio y tiene 4 gramos de hidróxido de magnesio. También ha sido común adicionarle a estos hidróxidos un agente antiflatulento, que es la simeticona. La simeticona es un agente que reduce las burbujas que se forman a nivel gástrico, los gases. Esos gases que distienden el estómago pueden aumentar también la secreción de ácido clorhídrico y sobre todo ayuda a mejorar esa simeticona, la sensación de distensión y de disconfort y de llenura que se asocia y que refieren a veces los pacientes que tienen cuadros ulcerosos o cuadros acidopépticos. Otra forma farmacéutica muy común, otra presentación muy común de agentes neutralizantes del ácido que está en nuestro medio es el Ditopax. Y por ejemplo, el Ditopax F tiene por cada 15 mililitros 981 miligramos de hidróxido de aluminio y aproximadamente unos 1000 miligramos de hidróxido de magnesio. Tiene además 1230 miligramos de carbonato de calcio y tiene 75 miligramos de simeticona. Este Ditopax también se encuentra en la forma de tabletas masticables. El Ditopax, Ditopax F, ¿no? Ditopax. Es importante, a ver, ¿por qué les doy estos nombres? Simplemente por tomar dos muestras de lo que se comercializa en nuestro medio. ¿Y por qué los traje? Para que ustedes vean las diferentes composiciones. No hay unos componentes estándar. Ellos pueden variar sus cantidades y sus concentraciones de hidróxido de aluminio, de hidróxido de magnesio, las cantidades de simeticona y pueden tener incluso otros componentes. Entonces, es muy importante que tengan muy presente antes de utilizar un neutralizante del ácido, siempre analizar muy bien las cantidades que tiene, los componentes que tiene, porque ello está en relación con sus efectos adversos. En el caso del Ditopax, entonces les repito, Ditopax F, por cada 15 mililitros, tiene 981 miligramos de hidróxido de aluminio. Tiene 1000 miligramos de hidróxido de magnesio. Tiene 1230 miligramos
de carbonato de calcio y tiene 75 miligramos de simeticona. Les decía que en el caso del Ditopax F, él también está presente en la forma de tabletas masticables. Esas tabletas masticables, por cada tableta se encuentran 470 miligramos de hidróxido de aluminio y 328 miligramos de hidróxido de magnesio, 410 miligramos de carbonato de calcio y 25 miligramos de simeticona. ¿Cómo se formulan los neutralizantes del ácido? Ellos se formulan con cada comida. Generalmente 15 a 30 minutos después de cada comida se dan unos 15 a 30 mililitros. Y al momento de acostarse también es otro momento de dar una dosis de estos neutralizantes del ácido. Y administrar 4 veces al día es uno de los inconvenientes de estos medicamentos, porque a diferencia de los antagonistas H2, que se dan cada 12 horas generalmente, o inhibidores de la bomba de protones, que se da una sola vez al día, entonces ya estos medicamentos van a reducir la adherencia, el cumplimiento. Ese es un factor. Se contraindican estos medicamentos, sobre todo en pacientes cuando hay insuficiencia renal. Es muy importante considerar esto. Si hay antecedentes de cálculos urinarios y sobre todo no se deben sumar con sustancias que contengan ácido cítrico o citrato de sodio porque pueden facilitar la formación de cálculos. En realidad, estos medicamentos, la absorción es a veces irregular. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio puede absorberse un 30% y se elimina por las heces. El aluminio se absorbe, pudiendo llegar a producir problemas neurológicos debido a que se elimina por riñón. Y si el paciente tiene algún grado de problema renal, con más facilidad puede producir los problemas neurológicos. También se contraindican si hay dolores abdominales que no estén diagnosticados y aclarados. Un paciente puede tener un dolor abdominal por una obstrucción intestinal y dar un medicamento como estos podría agravar el problema. Si hay una perforación gastrointestinal, es otra contraindicación. Entonces, un dolor abdominal sin diagnóstico, una obstrucción intestinal, perforaciones gastrointestinales, impactaciones fecales, no se deben administrar estos medicamentos. Dentro de las reacciones, es muy común las molestias gastrointestinales en la forma de náuseas, vómito, pueden haber diarreas, pueden haber cólicos, puede haber estreñimiento. Sobre todo el estreñimiento se asocia mucho con el aluminio. La diarrea tiende a asociarse más con el magnesio. En el caso del hidróxido de magnesio, si empiezan a aumentar los niveles de magnesio, el paciente puede tener debilidad muscular, letargia. En el caso de la toxicidad por aluminio, sobre todo los problemas neurológicos, las alteraciones neurológicas son las más importantes. Ambos medicamentos, hidróxidos de aluminio y de magnesio, pero sobre todo el aluminio, quela los fosfatos, es decir, fija fosfatos. Al fijarlos, impide su adecuada absorción y el paciente tiene problemas con los niveles de fosfatos. De hecho, el hidróxido de aluminio también se indica en pacientes que tienen insuficiencias renales crónicas, en los cuales la sobrecarga de fosfatos es un problema. Y para eliminar las sobrecargas de fosfatos se utiliza el hidróxido de aluminio.
Mucho cuidado, sobre todo siempre determinar el estado de la función renal, porque si hay insuficiencia renal o alteraciones en la eliminación, el paciente va a tener problemas con el aluminio y con el magnesio. Ambos pueden ser problemáticos. Cuidado con el uso prolongado, porque los pacientes pueden hacer cuadros de diarreas con desequilibrios hidroelectrolíticos o cuadros de estreñimientos, que son también a veces de difícil manejo. Mucho cuidado, sobre todo, determinar los niveles de fosfatos, ojalá, si se va a usar por largos periodos, en pacientes ancianos, en pacientes estreñidos. Si se van a usar anticolinérgicos, es peligroso porque se pueden producir impactaciones fecales si se incrementa el estreñimiento. Idealmente se debería monitorear que esté bien la función renal, el calcio, el fósforo. Sería muy importante, sobre todo cuando se van a hacer con tratamientos largos. Y siempre se le debe decir al paciente que vigile el número y la consistencia de las deposiciones. ¿Qué interacciones pueden aparecer cuando se usan estos neutralizantes del ácido? Estos medicamentos pueden disminuir la absorción, por ejemplo, de antibióticos como las tetraciclinas, de antibióticos como las quinolonas, del hierro, pueden alterar la absorción de digoxina, de isoniazida, de tiroxina. Todos estos medicamentos pueden sufrir alteraciones en sus absorciones y en biodisponibilidades cuando se dan conjuntamente con estos medicamentos. Ya habíamos mencionado el mecanismo de acción de estas sustancias, entonces neutralizar el ácido. ¿Realmente curan la úlcera? Sí. ¿Curan las gastritis? Sí. Pero tienen entonces múltiples efectos adversos, los problemas de tolerancia, como son generalmente suspensiones, aunque también están en cápsulas, entonces hay que tomarlos en varias oportunidades al día. Eso es importante para tenerlo entonces muy presente. Bueno, otro medicamento, digamos, que forma parte de otro grupo ya, que es el grupo de los medicamentos citoprotectores. Ahí tenemos sobre todo dentro de los citoprotectores, tenemos el sucralfato. Tal vez es el, digamos, el citoprotector que más se usa todavía, que más se usa, digamos, en la actualidad. Este medicamento, digamos, el sucralfato, forma parte entonces del grupo de los antiulcerosos y nosotros lo tenemos disponible para formularlo en tabletas de 1 gramo. También está en tabletas de 0,5 gramos, es decir, 500 miligramos. También está en suspensión. 1 gramo por cada cucharadita. Y la dosificación es 1 gramo cada 6 horas. El sucralfato es una sal de aluminio unida, digamos, a unos carbohidratos que tienen en su estructura unas cargas específicas que interactúan con las cargas de las células que están en el nicho ulceroso y de esa manera forma un recubrimiento para evitar la acción del ácido sobre la lesión ulcerativa. Pero también se sabe que el sucralfato puede incrementar la aparición de factores defensivos, como el bicarbonato, el moco, etcétera, y de esa manera neutraliza la actividad del ácido clorhídrico. Observen que es un medicamento que se da 1 gramo cada 6 horas, o sea que es un medicamento que puede tener en contra
el número de veces que hay que utilizarlo al día. Y eso puede reducir la adherencia del paciente. Se absorbe muy poco. Apenas un 5% se absorbe del sucralfato y se elimina principalmente por las heces un 90%. Si se absorbe menos del 5%, pues lo que se va a eliminar por las heces es su mayoría, es casi el 90%. Este medicamento se contraindica en pacientes que tengan cuadros obstructivos, en los pacientes que tengan cuadros de disfagias. Y es muy importante que como puede interferir con la absorción de muchas sustancias, entonces no se debe dar con, evitarse, tetraciclinas, fenitoína, warfarina, amitriptilina, quinolonas, teofilina, digoxina, levotiroxina, quinidina y ranitidina. Lo ideal sería dejar un espacio de más o menos 2 horas entre el sucralfato y estas sustancias. No administrarlas conjuntamente porque puede haber alteración en la biodisponibilidad de estos medicamentos con pérdida de su eficacia. Dentro de las reacciones frecuentes, y eso hace que a veces los pacientes no se adhieran al tratamiento, se describen cuadros de diarreas, náuseas, pueden haber exantemas, malestares epigástricos, mal sabor bucal, mareos, somnolencia. Ese es otro de los efectos adversos que puede aparecer. ¿Qué cuidados hay que tener? Sobre todo en pacientes que tengan cuadros de insuficiencias renales, en pacientes diabéticos, se debe vigilar la glicemia y sobre todo desde el punto de vista de las interacciones es muy importante entonces lo que comentábamos ahora de que pueden alterar la absorción de muchos medicamentos, vitaminas, antibióticos, etcétera. Este es un medicamento que puede ser, digamos, por la poca absorción, recomendado en pacientes gestantes para el manejo de los cuadros ulcerosos, por su baja biodisponibilidad y por su poca absorción, es poco el riesgo que representa para el feto. También se sabe que el misoprostol puede fijar, por ejemplo, la pepsina, inhibirla, y puede fijar sales biliares, lo cual puede ser útil en pacientes que tengan cuadros gástricos irritativos asociados al reflujo de bilis, digamos del intestino hacia el estómago. Otro medicamento que forma parte de este grupo de los citoprotectores es el misoprostol. Este medicamento en realidad ya casi no se usa como tratamiento de la enfermedad acidopéptica, ya casi no se usa. Ha cogido un auge importante, sobre todo en obstetricia, por ser un estimulante de la contracción uterina. Como él estimula el músculo liso intestinal, también estimula el músculo liso uterino. Y de esa manera se usa como inductor del trabajo de parto. Entonces está ganando un terreno en obstetricia como inductor del trabajo del parto. Y esa es tal vez la mayor indicación y el mayor uso que tiene hoy por hoy. No tanto ya como tratamiento de la enfermedad acidopéptica, pero vamos a mencionarlo porque es un medicamento importante en este grupo.
Es un análogo de la prostaglandina E1. Es una prostaglandina sintética que se sabe que, digamos, eh, eleva la balanza en el cuadro acidopéptico, sobre todo a favor de las defensas, incrementando la producción de bicarbonato, incrementando la producción de moco, es muy importante. Y también se sabe que puede inhibir la secreción de ácido clorhídrico. Ha, ha tendido a usarse para prevenir la formación de úlceras asociadas a los AINES. Incluso hay algunas formas farmacéuticas de AINES con misoprostol. De pronto ustedes las van a encontrar por ahí, diclofenaco con misoprostol, por ejemplo, para permitir el uso del AINE, reduciendo el riesgo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. En nuestro medio encontramos misoprostol en tabletas de 200 microgramos. Ya vienen también tabletas de 25 microgramos, pero estas son más para uso obstétrico, con fines eh, antiacidopépticos. La formulación que se usa es la de tabletas de 200 microgramos y la dosis es de 200 microgramos, es decir, una tableta cada 6 horas. Ese es otro inconveniente, la frecuencia de utilización. Entonces, esa es la dosificación. ¿Cuál es la característica farmacocinética de este medicamento? Se absorbe bien en el tracto gastrointestinal. Es una sustancia que se metaboliza en el hígado, tiene una vida media corta de más o menos unos 40 minutos y se elimina principalmente por el riñón. Como es un estimulante de la actividad del músculo liso, también puede estimular el músculo liso del bronquio y generar entonces broncoespasmos. Ese es uno de los inconvenientes. Por lo tanto, en pacientes asmáticos estaría contraindicado. En mujeres que estén en embarazo, totalmente contraindicado porque puede inducir un aborto. Se clasifica en la categoría X de la clasificación de los medicamentos en las embarazadas, que son medicamentos considerados teratogénicos, en pacientes que tengan historias de alergias o en mujeres que estén lactando, se recomienda utilizar este medicamento. Se debe tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes que tengan problemas renales, asmáticos. En niños su seguridad no está establecida. ¿Qué efectos adversos tienden a aparecer? Sobre todo cólicos, diarrea, pueden haber cefaleas, dispepsias, son algunos de los efectos adversos que pueden aparecer. Dentro de las interacciones, sobre todo con los antiácidos que contienen magnesio, se puede potenciar el efecto diarreico del misoprostol. Muy importante dentro de los cuidados, antes de administrarlo, sobre todo si son damas, siempre determinar la gestación o el riesgo de estar en gestación una mujer. Puede producir un daño muy grave si se pasa por alto que está en embarazo y se le administrara una sustancia de estas. Pueden aparecer cuadros de diarrea, hay que informarle al paciente. Si son pacientes asmáticos, no utilizarlos. Algunos pacientes pueden hacer broncoespasmo, estar atento a eso. Evitar sales que contengan magnesio, porque pueden aparecer entonces cuadros de diarreas. Actualmente el misoprostol es un medicamento que se comercializa en Colombia de forma restringida para evitar que se consiga de forma
digamos, sin receta y que pueda ser utilizado con fines de aborto. Es uno de los inconvenientes con este medicamento. Bueno, en realidad, digamos, este era el temario del día de hoy que tenía programado para el día de hoy. Eran cumplir esos 3 objetivos. El primero, mencionarles algunas generalidades de la enfermedad ácido péptica. Segundo, mencionarles los integrantes. Y tercero, centrarnos en los agentes protectores de la mucosa y en los neutralizantes del ácido. Ya en la siguiente clase hablaremos de los antagonistas H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Y en la siguiente clase de los medicamentos para el H. pylori. Es muy importante que tengan en cuenta ustedes que estos medicamentos se deben formular, como cualquier medicamento, se debe formular sustentado en un diagnóstico clínico, sustentado en una historia clínica. Y la historia clínica permite sustentar un diagnóstico. Si no está el diagnóstico, usted puede hacer un manejo sintomático también. Entonces, es muy importante dentro de los síntomas de las enfermedades acidopépticas, pues el dolor epigástrico es un dolor a veces lancinante, urente, que puede mejorar con los alimentos, que puede mejorar a veces con la leche, que puede empeorar con algunas otras sustancias. Pero muy importante, siempre descartar problemas anexos que se manifiestan en el epigastrio y que son considerados como enfermedad acidopéptica sin serla. Ejemplo, los problemas biliares en la forma de litiasis se manifiestan a veces como problemas acidopépticos sin serlos. Y hay pacientes que llevan recibiendo milantas, citoprotectores, inhibidores de la bomba de protones, etcétera, cuando realmente no tienen enfermedad acidopéptica y lo que tienen son cuadros de cálculos vesiculares. Entonces es muy importante. También los cuadros pancreáticos pueden dar molestias digestivas que se confunden con cuadros acidopépticos sin serlos. Y entonces es muy importante tener presente eso. Y también es muy importante decir que hay cuadros carcinomatosos gástricos que se manifiestan como cuadros acidopépticos. Y pacientes pueden durar meses y años recibiendo tratamiento como si fuera una enfermedad acidopéptica sin serla, cuando realmente lo que es un cáncer. Siempre antes de usar estos medicamentos en pacientes donde se sospechan cuadros acidopépticos, es muy importante descartar otras patologías graves, sobre todo el cáncer gástrico. Por eso es tan importante hacer siempre las endoscopias antes de comenzar estos tratamientos. Entre otras cosas porque hay que detectar el H. pylori. No erradicar el H. pylori implica que el tratamiento falla en un porcentaje alto y las recurrencias son muy altas. Entonces, es muy importante considerar eso. Con esto quiero terminar hoy. No estoy todavía muy bien de la garganta como para prolongar un poco esta actividad, pero creo que hemos cumplido el objetivo del día de hoy, no sin antes, si tienen inquietudes, preguntas, las pueden hacer. También invitar a los compañeros de Manuela del grupo para que le colaboren y hagamos un buen resumen en la próxima sesión de los inhibidores y de los antagonistas receptores H2. Para el siguiente que le colaboren también a Manuela y a la hermana sobre los medicamentos para el H. pylori. Y bueno,
No sé qué inquietudes tengan, qué preguntas tengan. O si no hay inquietudes, entonces darles las gracias y dejamos aquí por hoy. Tomen este tiempo para que repasen, descansen y se preparen para las siguientes actividades. Bueno, Ricardo, Natalia, Caterín, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Bueno, María Camila, bueno, Esteban, que estén muy bien. Ana Givi, muchas gracias a ustedes, todos muy bien. Una preguntita. Lo que pasa es que mi grupo tiene rotación con usted hoy a las 2, ¿cierto? Sí, Y yo soy también de núcleo con usted. Entonces el horario de núcleo es de 2 a 4. Entonces, como tenemos rotación de 2 a 3, ¿habría núcleo, no habría núcleo? ¿O sería de 3 a 4? ¿O cómo sería? bueno, sí, vamos a hacer de 2 a 3 la rotación, puesto que se nos cruzó. Y ya miramos después de las 3, hacemos el núcleo. Y si de pronto después de las 4 tomamos un poquito, pues yo creo que no habría inconveniente. O si no pueden, dejamos hasta las 4. Entonces, de 2 a 3 me reúno con los estudiantes del grupo. Un estudiante del grupo de ayer que no pudo hacer la rotación por problemas de conectividad, se podría integrar hoy. Y si no, tiene que ir mirando con qué grupo se va a integrar para poderlo registrar y darle las preguntas y la nota. Y entonces hoy nos vemos de 2 a 3 en la rotación y de 3 a Al- 4 en el núcleo, ¿de acuerdo? Bueno, Doctor, pero es que hay otros de núcleo que también tenemos rotación y la tenemos como hasta las 3:30. Ah, bueno, entonces si ustedes quieren, entonces no hagamos entonces rotación, porque si no la pueden hacer hoy, entonces hagámosla otro día. Miramos en qué momento la podemos hacer después. lo del núcleo. Eso, la del núcleo, sí, si no pueden, porque si tienen rotación hasta las 3:30 o se alarga, entonces no van a poder asistir y hacer rotación con unos poquitos y con otros no, yo creo que tampoco sería lo adecuado. De todas maneras, nosotros el núcleo ya lo tenemos muy preparado, la historia clínica también. Ya nos queda es hacer una sesión de recibir la presentación ya definitiva. Y si hoy no tenemos el espacio, entonces podemos hacerlo, miramos si la otra semana en qué momento lo cuadramos entre todos y la podemos hacer, incluso en una sesión que no sea el jueves, si se les cruza. Es cuestión de mirar, ¿de acuerdo? Perfecto, doctor. Conclusión, entonces hagamos una cosa. Vamos a hacer rotación hoy de 2 a 3. Rotación. No vamos a hacer núcleo hoy, pero vayan buscando un espacio de 2 horitas para poder hacer ya la exposición, ya casi que definitiva, y dejar listo ya la intervención del núcleo, ¿de acuerdo? Y nos ponemos de acuerdo en qué momento la hacemos, que ustedes tengan tiempo y yo también. Bueno, entonces así quedamos, Ana Givi. Bueno, que estén muy bien. Valentina, estamos entonces pendientes, muchas gracias. Y nos estamos entonces hablando. Bueno, Caterine, a ustedes muchas gracias también. Natalia, estén muy bien.